El ejército de República Dominicana tiene un total de 7 brigadas de infantería. Esas brigadas tienen batallones, esos batallones tienen campamentos y puestos militares. Tenemos la primera brigada de infantería en el campamento militar 16 de agosto, la segunda brigada de infantería en Santiago de los Caballeros, la tercera brigada de infantería en San Juan de la Maguana, la cuarta brigada de infantería en Mao Valverde, la quinta brigada de infantería en Barahona, la sexta brigada de infantería en San Pedro de Macorís y la séptima brigada de infantería en San Francisco de Macorís. Y está entonces la brigada de apoyo y combate. Es decir, que hay una estructura a nivel regional militar del Ejército de República Dominicana que tiene un rango de acción nacional. Pero hay 3 brigadas de estas que yo digo tiene la mayor responsabilidad, que es la cuarta brigada, la quinta brigada y la tercera brigada de infantería, que tienen entonces sus respectivos batallones y sus puestos de centinela ahí mismo a boquejarro, ahí mismo en la línea fronteriza. Pero debo decirle a ustedes que yo, siendo un militar de los cuarteles, que conocí la frontera estando en el J2, estando en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, pude ver puestos militares olvidados, en muy malas condiciones. Al militar que trasladaban a un puesto de esto, era un castigo severo que le daban, porque la institución se encargaba de desterrarlo, olvidarlo. Y esos puestos en lo más profundo de la frontera, allá prácticamente en Haití, 2 guardias, 3 guardias, en una casita vieja cayéndose. Y pasaban comandantes generales, jefes de Estado mayores, y no miraban la situación de esos soldados. La mayoría de esos jefes de Estado Mayor, comandantes generales, eran personas de oficina, no eran comandantes de bota en tierra, no eran comandantes que pisaban el mismo suelo que el subalterno, no eran comandantes que supervisaban la frontera, los puntos más lejanos de la frontera. No le interesaban, porque era un mecanismo de rutina. Todo el que llegaba iba a hacer lo mismo y se montaban en una estructura cayéndose. La infraestructura, la planta física de todas las dependencias del ejército estaban en el suelo cayéndose y nadie le prestaba atención. El ejército de República Dominicana en los últimos 26 años ha tenido 16 comandantes generales o jefes de Estado Mayor. En la mayoría de esos comandantes generales o jefes de Estado Mayor, yo era militar. Y estuve en los cuarteles, repito, estuve en la frontera. Yo sé lo que es un 12-6. Yo sé lo que es un 6-12. Yo sé lo que es un retén. Los comandantes generales en estos 26 años que tiene este joven siglo XXI, honrosas excepciones, supervisaban y tú lo veías que permanentemente le daban seguimiento a la tropa, conversaban con la tropa, se sentaban con la tropa. Ahora que estoy viendo esto, que veo que hay siempre una supervisión, pero en esos tiempos no se hacía. ¿Quiénes eran esos comandantes generales de los últimos 26 años que, debo decir, no se preocuparon
en resolver esa problemática de las instalaciones militares, los cuarteles, los puestos, las brigadas, los batallones cayéndose a pedazos y no hacían absolutamente nada. No había un interés, una motivación. Todos se montaron en la estructura, en el diseño del presidente Rafael Leónidas Trujillo. Todos, desde ahí, nunca hicieron nada. Algunas cositas puntuales. No, eso no tiene sentido. Y voy a hablar de los últimos, porque fueron, bajo esa dirección estuve, de los últimos comandantes. Partiendo del año 2000, tenemos al mayor general Polanco Salvador, el mayor general Valdés Bautista, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, fue jefe de Estado Mayor, fue jefe del ejército. Malo, malo, malo no es porque él sea o no, malo en la gerencia, malo en los proyectos, en la planificación, en las políticas, malo en la inversión. No hay un resultado, no se ve. Fueron personas de potalitas, figuras decorativas. Lo único, cancelando guardia y cancelando a los recauchados, todos. Mayor general Jorge Radamés Zorrilla Osuna fue jefe del ejército. Lo único que se vio de ese comandante fueron escándalos y algunas acusaciones, que no voy a entrar en estos temas. Mayor general Estrella Fernández nada hizo, mayor general Campuzano López en lo absoluto, mayor general Pérez Félix nada, mayor general Rivera Portes, pero nada hizo ese, mayor general Cáceres Chestaro, mayor general Rubén Paulino Sein. Paulino Sein, bueno, hubo algunos movimientos con él, que no mayor general, sino teniente general, porque fue ministro también. Mayor general Matos de la Cruz, nada. Mayor general Braulio Alcántara López, mayor general Estanislao Gonel Regalado, mayor general Julio Florián Félix, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el que está actual es el mayor general Jorge Iván Camino Pérez. Nosotros estuvimos investigando. Yo entré a las redes sociales del ejército, específicamente a Instagram, porque hoy estamos en la época, probablemente en esos tiempos no se rendía cuentas. El que rinde cuentas presenta resultados, y todavía recientemente teníamos puestos militares en lo más profundo que tenían que dormir en yagua los guardias. Casita cayéndose de tabla, cayéndose a pedazos. Entonces usted no hizo nada. Si eso existe todavía, que usted pasó por ahí, donde inicia la patria, la frontera, ustedes saben lo que es un puesto militar en la frontera. Un puesto militar en lo más profundo de esa frontera, eso se traduce a patria. Eso se traduce a delimitación. Eso se traduce a orgullo patriótico, porque hay que tener orgullo por este país para estar metido ahí en una casita vieja. Eso se traduce a la matadera de mosquito. Eso se traducía en esos tiempos a hambre, necesidades. Esos puestos, y ahí estaban esos soldados estoicos, prístino, cumpliendo la misión consagrada en la Constitución de la República y la ley de las Fuerzas Armadas, esos soldados, y no le prestaron atención a ninguno. Entonces yo, buscando en esas redes sociales, yo dije, voy a hacer un comparativo y vamos a delimitar, vamos a segmentar. No me voy a llevar del relato, me voy a llevar del dato. Porque a mí me han dicho, Carlos Antonio Fernández Onofre hizo una buena gestión.
Me lo han dicho muchísima gente en el ejército. Yo, bueno, esto no es una cuestión que me lo digan. Porque a mí permanentemente me envían informaciones. Me dicen, mira tal cosa, o no me envía, sino enunciados. Yo, pero ¿dónde está la prueba de esto? Entonces, porque me digan a mí que el ministro Carlos Antonio Fernández Onofre hizo una buena gestión, una cosa de palabras, no. O sea, yo dije, como estamos en la época de rendir cuentas de los informes, de los planes, donde hay una sociedad en expectativas, donde hay una sociedad veedora que le da seguimiento al accionar, yo dije, voy a revisar la página de Instagram, vamos a ver las publicaciones y vamos a entrar a las memorias históricas de esa gestión. Y ahí pude ver entonces una intervención que hizo este oficial. Yo creo que si contamos, si reunimos a todos estos oficiales que le mencioné, del año 2000 a 2026, a todos estos oficiales, juntos sus gestiones no superan la gestión, el trabajo, el remozamiento. ¿Qué hizo? Lo que yo pude ver. Intervino cada una de las brigadas, los batallones y los puestos. Remozamiento, pintura, construcciones, equipamientos. Porque ¿qué necesita el soldado que está cumpliendo una misión? El soldado necesita tener un cuartel adecuado, cómodo, confortable. Necesita tener garantizado su comida, su alimentación, agua potable y electricidad. Necesita tener medios de transportación, medios de transporte. Necesita el soldado que está cumpliendo las misiones estratégicas del alto mando militar y del país. Eso necesita. Y cuando revisé, yo les voy a presentar a ustedes lo que yo investigué, busqué, es información pública. Entramos a la página de Instagram y ahí está toda esa información. Yo les voy a presentar a ustedes el antes y el después de algunas de las intervenciones que hizo Carlos Antonio Fernández Onofre en el ejército. Creo que fue muy profunda, muy completa. Cuando yo digo que no lo superan, es porque nadie ha hecho una intervención completa, holística, íntegra en el ejército. Las brigadas, los batallones y los puestos, la comandancia, la parte administrativa, todo fue impactado. Observen algunas de estas acciones. Lo que ustedes lo están viendo en su pantalla. El antes y el después. Vamos a empezar por el campamento militar 16 de agosto. Aquí tenemos el antes, la construcción de nueva sede de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana. Mírenlo ahí, el antes y el después. Luego tenemos la reconstrucción de verja perimetral. Miren ahí, el antes y el después. Aquí tenemos en el campamento militar 16 de agosto, remodelación de la plaza de ceremonia. Ahí está. El antes y el después. Mírenlo ahí. Aquí tenemos en el campamento militar 16 de agosto, construcción de Caifa, el antes y el después. Miren arriba que no hay nada y abajo está entonces esta hermosura. Aquí tenemos entonces campamento militar 16 de agosto, construcción del batallón policía militar. Véanse ahí, ahí no hay nada en lo absoluto. Y aquí
Miren ya esas instalaciones. Tenemos el campamento militar 16 de agosto, construcción de almacenes de primera y segunda clase. Ahí está, no había nada antes y después. Luego tenemos en el mismo campamento militar remodelación del club de alistado, el cimarrón, la parte recreativa, la parte interna, la parte interior, ahí está, el antes y el después. Fíjense cómo está tirado eso ahí, esos botellones, esa cosa. Y miren la elegancia, lo bonito, lo pulcro. Miren esa fachada, la parte delante, pero ahí, antes y después, ahí se ve. Luego tenemos la remodelación del club de oficiales, antes y después. Seguimos en el campamento militar 16 de agosto, la construcción de escuela de inteligencia. Vean el antes y el después. Ahí están las imágenes. Entonces, la intendencia de material bélico, remodelación de cuarteles antes y después. Mira lo bonito que están, alineado, pulido el piso. Esos cuarteles, la cama, bien arreglada, bien pulcra. Y vemos aquí entonces la intendencia de material bélico, señalizaciones, el antes y el después. Seguimos. Vamos entonces a entrar a la primera brigada de infantería. La primera brigada de infantería, la construcción de oficinas administrativas del primer batallón. Ahí está, el antes y el después. Miren cómo qué bonito se ve. Tenemos la construcción de cuarteles del segundo batallón de infantería del Ejército de República Dominicana. Vemos ahí el antes y el después en los cuarteles. Los cuarteles es la parte más importante que puede tener un soldado. El cuartel y su comida, la tranquilidad para poder descansar. Vemos esa parte frontal, como se ve, la fachada. Luego tenemos aquí la construcción del centro de entrenamiento virtual. Ven ahí el antes y el después. Estoy presentando estas imágenes. La construcción de depósito de armas de la primera brigada de infantería. Ahí está el antes y el después. Venlo ahí. Vámonos con la segunda brigada de infantería. Procesos de remozamiento de los cuarteles. Seguimos en los cuarteles. Se está impactando a los cuarteles, el antes y el después. Seguimos aquí, entonces, remozamiento de armería. Estamos en la segunda brigada. Miren aquí, el antes y el después, la armería. Miren cómo está esto, el armero. Ahí eso está muy, muy bien coqueto, muy bien bonito, muy bien diseñado. Miren esto, destacamento Cazavito del 6º Batallón de Cazadores. Los destacamentos, remozamiento del baño. Miren cómo estaba ese baño. Miren ahora, eso es dignidad. Miren aquí la cocina. Destacamento Cazavito, el 6º Batallón de Cazadores. Miren ahí, remozamiento. Yo me fijo mucho en los detalles, porque recuerden que yo fui militar. Y el militar de cuartel se fija mucho en los detalles. La cocina, miren esa cocina, ese tipo de cosas, porque el guardia sabe lo que se pasa. Miren ahí, el antes y el después. Una estufita vieja ahí cayéndose. Mire todo ahora una cocina bien adecuada. Seguimos aquí, destacamento Cazavito, el 6º Batallón de los Cazadores. Miren esta parte aquí, remozamiento de fachada. Miren qué bonito quedó esto, ahí adelante. Aquí, Fortaleza La Concepción de la Vega. Remozamiento de cuarteles, siempre el impacto en los cuarteles, el antes y el después, mírenlo ahí. Miren cómo se ve. Por eso que yo digo que difícilmente superen, porque fue una intervención que se hizo a nivel general, profunda, impactando, diríamos, en la parte más significativa del soldado, que es el confort, su confort de dormir, de descansar, los cuarteles, el comedor, ¿verdad? El club, todo esto. Miren aquí, Destacamento General Juan Noesí Inver Puerto Plata, construcciones nuevas. Construcción nueva sede, míralo ahí, mira cómo se ve. Miren ahí, el antes y el después. Lo estamos diseñando, lo estamos presentando. Estamos presentando esto. Miren aquí, destacamento La Reforma, provincia Duarte. Miren ahí. Miren una casita vieja, el antes y el después. Ahora sí parece un destacamento militar. Un destacamento militar. Destacamento Pueblo Viejo y Presa Rincón. Remozamiento de destacamentos. Mírenlo ahí, cómo están. Ahí están, miren ahí. Mírenlo ahí cómo se ven. Miren cómo se ven ahí. Destacamentos El 8 y Arroyo Frío. Miren ahí cómo se ven estos destacamentos. Ahí lo estamos presentando. Destacamento Belloso y Estero Hondo. Miren ahí. Ahí están. Miren cómo se ven. Lo bonito, lo coqueto. Tercera Brigada de Infantería, que es una brigada muy estratégica.
que tiene toda esa responsabilidad en la zona fronteriza, de un impacto importante, es la primera línea de acción. Tenemos remozamiento de cuarteles de alistado, el alistado, míralo ahí. Es la tercera brigada. Miren cómo se ve eso, miren cómo se ve eso. La Fortaleza La Estrelleta, Elías Piña, míralo ahí. Remodelación de cuartel de alistado, míralo ahí, el alistado. Yo creo mucho en el soldado, que hay que protegerlo, el antes y el después, míralo ahí, el antes y el después. Fortaleza La Estrelleta Elías Piña, remodelación de fachada, mírala ahí, como se ve, la parte frontal. Fortaleza 19 de marzo, ASO, remodelación de fachada. Ahí entramos. Vamos a la cuarta brigada. Rapidito, la cuarta brigada. La cuarta brigada de infantería, ahí tenemos remodelación de baños. Mira cómo están esos baños. Remodelación, ahí se ven el antes y el después. Remodelación del club de oficiales. Mira cómo está. A los caballeros oficiales también deben ser atendidos. Pensar en ello. La cuarta brigada de infantería tenemos también reubicación de pabellón de oficiales. Ahí está, mira, nuestros oficiales van a estar trabajando. Y aquí también tenemos construcción de campo de tiro. Miren ahí, reconstrucción antes y después. Miren cómo se ve eso. Miren cómo se ve eso. Vamos a ir, miren aquí. Fortaleza Valer Dajabón, antes y después. Miren cómo se ve eso. Miren qué bonito está. Dajabón necesita sí o sí tener cuarteles adecuados, en óptimas condiciones. Estos son unos datos que hemos investigado en las distintas plataformas del ejército y mire que cómo se muestra este impacto realmente en el accionar de este oficial. Miren aquí puesto Cruces San José Santiago Rodríguez, miren cómo está, terminado está todo, míralo ahí también, puesto La Caoba, miren cómo se veía, ese puesto La Caoba, mírenlo ahí cómo está, miren cómo se ve ahora ahí abajo, mírenlo ahí, la diferencia, una cosa vieja cayéndose, así mismo, los cuales se enfermaban, mira cómo está. Y ninguna de esa gente veía eso, nadie veía eso, no hicieron nada. Destacamento Santiago Ramírez y la Leonor, mírenlo ahí, miren el cambio, se puede observar, son datos robustos. Y bueno, hay que trabajar para buscar, para tener estos datos. Yo creo mucho en eso, en la información, en el dato, nada de eso de que fulano lo hizo bien o no. Vamos a ver si lo hizo. Si lo hizo, lo publicamos. Si no lo hizo, pues no lo publicamos. Puesto la Piña y Presa de Monción, mírenlo ahí cómo están, eso puesto. La quinta brigada, en la quinta brigada, esa otra de las fuerza militar que tiene una responsabilidad mayúscula. Tiene Pedernales con uno de los batallones, tiene Jimaní también con un batallón y todos esos batallones tienen puesto. Miren aquí, la quinta brigada, remodelación de cuartel, el hangar, esa es la parte interna. Mire cómo se ve, mira cómo estaba ese cuartel, miren eso, señor. ¿Usted cree que es justo? Mira la diferencia, el antes y el después. Mire la parte externa, cómo se ve. Construcción de baños de cuarteles. Miren cómo estaba ahí y miren aquí. Eso es la quinta brigada. Eso es la quinta brigada. Miren la fachada, la pintura, un cambio para llevar la uniformidad. Fortaleza el rodeo. Remozamiento de cuartel de alistado. Miren ahí, siempre impactando el alistado. Yo creo mucho en eso, señores. Fortaleza Cambronal Neiva. Miren cómo se ven eso ahí en Neiva. En esos cuarteles. Así están. Fíjense, miren este puesto, señores. Miren este puesto. Destacamento las 248. Miren cómo estaba. Por eso que yo digo que nunca hicieron nada. Ese puesto es viejo. ¿Usted cree que es justo usted tener un guardia en eso? Mire cómo, en esos guardias que se ven ahí. Las 248, las 248. Mire, una casita vieja, señores. Es una vergüenza. Así se ve el país en esa frontera. Tú tienes eso. Esa es la representación del país porque aquí son patriotas y diciendo, pero con realidades como esa, no, ahí no hay patria. Patria hay ahora. Miren la diferencia, antes y después. Hay un antes y un después. Destacamento Tierra Nueva, mírenlo ahí, antes y después. Esos son las zonas más impactadas. Miren aquí el JJ Puello, miren cómo se veía. Destacamento
JJ Puello, miren una casita vieja, miren la diferencia. Miren aquí este también, el puesto del canal, de chequeo el canal, miren cómo está reconstruido. Miren, esto parece un colmadito viejo. El puesto chequeo las caritas en la descubierta, antes y después. Señores, ha sido busqué mucha información, muchísima información. Lo que pasa es que se toma mucho tiempo. Carlos Antonio Fernández Onofre, como comandante general del Ejército de República Dominicana, intervino todas las estructuras militares, todas las brigadas, los batallones, los puestos, la comandancia general, la parte administrativa. Fue un impacto general, holístico, integral, profundo, punto por punto. Por eso supera a todos los comandantes generales anteriores. No es una cuestión que tú me vas a hacer una intervención puntual en un área. Agarraste la primera brigada y ya ese fue tu logro. No. La impactó a todas las unidades militares. ¿Por qué logró hacerlo? Porque es un oficial de bota en tierra. Pisa el suelo del soldado, supervisa, coordina, le da seguimiento, hace buenos planes, por ende, aplica el presupuesto de manera correcta. Y eso trae como consecuencia resultados positivos. Es la gestión militar de mayor impacto, me atrevo a decir, en los últimos 50 años del Ejército de República Dominicana.